saludo. Mi nombre es William Bautista, soy estudiante de tercer semestre de psicología y el día de hoy le haré unas preguntas a mi compañero Raymond sobre un hecho histórico del país, en este caso la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla. Pues para empezar, quiero preguntarle cuál fue la situación que vivía Colombia antes de que él llegara a ser presidente en 1953. Mucho gusto, compañeros. Me llamo Sonny Raymond, soy estudiante de seguridad en el trabajo y sí, para apoyar aquí al compañero. Entonces, con base en la primera pregunta, la situación que vivía Colombia en ese entonces era de un caos absoluto, violencia extrema, no había un orden en cuanto a la parte social, no había justicia social. La situación de Colombia era muy precaria, muy rural en ese momento y socialmente no había ningún avance, por lo tanto pues la sociedad civil vivía en unas condiciones muy malas. Muy bien, ahora hablando de avances, esa es mi segunda pregunta. ¿Qué avances, sobre todo industriales, él trajo consigo cuando llegó a ser presidente? Dentro de la dictadura, él cierta manera, trajo avances en donde pues la mecanización del país, es decir, el poner funcionamiento del sistema ferroviario del país, él lo implementó. El sistema naval por el río Magdalena y la apertura de los puertos en Barranquilla y en Buenaventura. Eso fue uno. Y impulsó también el transporte de esa época, que eran los buses, la mecanización y la optimización, pues para que empezaran los campesinos a sacar sus productos a la ciudad y recorrer sí, el país y llegar a las zonas menos habitacionalmente adecuadas. Okay. La siguiente pregunta es, ¿él tuvo un impacto positivo en la violencia bipartidista que se vivía en la época con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Lamentablemente sí, tuvo un impacto porque por él fue que la iglesia, los medios económicos y los políticos de ese entonces, digámoslo así, lo respaldaron a él en el momento de su vida, debido pues a la situación que se llevaba. Entonces, eso hubo un gran impacto antes y después de que él subiera. De cierta manera, como fue una dictadura, la única dictadura que tuvo Colombia, entonces él agrupó a muchos medios y gremios y propició pues que sus ideas fueran implantadas. Muy bien, ya como mencionó el tema de dictadura, ¿considera que su gobierno fue una dictadura desde el inicio o se fue transformando en una? Ya que al principio pues mucha gente lo apoyaba principalmente porque, como dice usted, pudo reducir un poco la violencia que se vivía. Sí fue dictadura y también en medio de eso oprimió mucho a los estudiantes los oprimió muchísimo, porque era una fuerza pensadora y dentro de una dictadura a ellos no les conviene que la gente piense. Entonces, en cuanto a los estudiantes, sí les dio muy duro. Listo. Y por último, ya para finalizar, ¿considera que él dejó un legado bueno o malo en el país? De cierta manera sí, de cierta manera sí, porque a las regiones que olvidadas, por ejemplo, en el caso mío, como Raizal de la isla de San Andrés y provincia, él fue allá, no llevó parte pues de mecanización, industrialización, nos aperturizó como puerto libre y también nos visibilizó de que nosotros, a pesar de que geográficamente estamos en Centroamérica, somos Colombia también. Esa cierta manera ayudó e impulsó también a visibilizar a otras regiones que no, en ese momento no se sabía. Listo. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Listo, compañerito. Gracias. Listo. ¿Sí? Sí, listo.